Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, seguimos conversando en Entrevista Venevisión con Elías Agua, candidato a la gobernación del Estado Miranda, con el apoyo de 15 organizaciones políticas, entre ellas el Partido Socialista Unido de Venezuela. Dejamos una pregunta al aire. ¿Qué va a suceder con la clase media del Estado Miranda? ¿Se van a incorporar a los planes que usted tiene? ¿De qué manera? Sí, mira, en primer lugar, las clases medias, especialmente de los municipios Baruta, El Hatillo, Chacao o parroquias como Leoncio Martínez e incluso Petare Oeste, requieren una atención del gobierno del Estado Miranda. Generalmente, desde la gobernación del Estado Miranda se ha delegado la tarea en los alcaldes de la llamada área metropolitana. Yo creo que lo primero es que nosotros tenemos que reconocer a esas urbanizaciones de clase media como parte de nuestro territorio, del territorio mirandino y como parte de la atención del gobierno regional. Y especialmente a las clases medias no les conviene un gobierno de 4 años más de excusa, ¿no? Que si no me bajan la plata, que si esa no es mi competencia, que si no me dejan hacer. No, yo creo que un gobernador tiene que asumir su responsabilidad. Y nosotros, el tema de la inseguridad, que es un clamor de todo el Estado Miranda, bueno, imagínate lo que significa una tasa de homicidio de 75 por cada 100.000 habitantes. Eso no era así hace 4 años, pero es que la policía de Miranda desapareció de las urbanizaciones, de los barrios, de las carreteras, de las autopistas durante estos 4 años de gestión del candidato perdedor. De manera que también a las clases medias necesita un gobernador dedicado exclusivamente a atender los problemas de la vialidad, del alumbrado público, de la seguridad, que son las tareas principales de un gobernador, no pelear con el gobierno nacional. Y en segundo lugar, lo decíamos ayer, el Estado Miranda, así como tiene sectores populares que fueron históricamente excluidos, empobrecidos, cuenta dentro de su territorio y sus habitantes con los sectores profesionales más capacitados que quizás tenga Venezuela. Y lo decíamos, ahí está el nuevo Hospital Pérez de León, una infraestructura con los más modernos equipos. Tiene una debilidad, le faltan especialistas médicos. Bueno, esos especialistas médicos viven allí mismo, en la California, en Macaracuay, y ese es el llamado. Vamos a construir juntos un estado donde podamos demostrar que las capacidades técnicas y profesionales de nuestra clase media, que las tiene y bastante, se pongan al servicio de la construcción de una sociedad de igualdad de condiciones, que es la garantía de la paz y la unidad. La paz y la unidad de Venezuela no se consiguen en un pacto de élites. No es que los secretarios generales de un partido o los grupos económicos se sienten y firmen un pacto al estilo de Punto Fijo y se siga excluyendo a la gran mayoría. Se construye en la medida en que haya más justicia, más igualdad de condiciones y todos tengamos acceso a los derechos fundamentales. Y en eso la clase media, profesional, técnica de nuestro país tiene mucho que aportar. Y yo los estoy convocando de una vez. Ya hay tengo reuniones con varios sectores en distintas zonas del llamado este de Caracas para comenzar a trabajar con ellos y que vayamos bajando los niveles de miedo e incluso los niveles de odio que se le ha inculcado mediante la supuesta amenaza de las hordas chavistas, de los pobres, de los barrios de Petare que van a bajar y van a asaltar las urbanizaciones. Ya basta de eso. Somos venezolanos y venezolanas, seres humanos. Tan valiosos son los hombres y mujeres trabajadores que habitan en La Dolorita, Mariche, Caucahuita, como quienes habitan en la California, en Los Ruices, en el Marqués, en Cebucán, en Prados del Este. Es hora de que convirtamos a Miranda en un estado unido, no solo en lo territorial, sino también en lo social. Miranda está por encima de la media nacional de homicidios. Es uno de los estados casi más la peligrosos. duplica. Casi la duplica. Es uno de los estados más inseguros del país. Ya usted ha adelantado que va a realizar una dotación a todos los cuerpos de seguridad, además de la incorporación de nuevos funcionarios. Pero sobre todo, ¿de qué manera van a trabajar con los planes nacionales, el Consejo General de Policía? ¿Qué va a pasar con la Policía del Estado Miranda? ¿Hasta ahora ha participado o no ha participado en estos planes nacionales? No ha participado y eso es parte del problema. ¿Por qué Miranda se convirtió en el estado con mayor índice de criminalidad? Porque una fuerza policial de 2.500 hombres que tiene la policía de Miranda ha sido colocada de manera deliberada por el actual gobernador al margen de las políticas de transformación policial que se están dando en el país, incluso en otros estados opositores.
hay que reconocerlo. Ha habido un esfuerzo por adoptar los reglamentos, las normas, los estándares de formación y de capacitación y de adecuación al número de policías por habitante, al número de patrullas por habitantes. Nosotros en Miranda, desde el Gobierno Nacional, tuvimos que trabajar con las alcaldías municipales. Hicimos la mancomunidad de la Policía de los Valles del Tuy, de Guarenas Guatire, para ir con las policías municipales incorporando a Miranda al nuevo modelo de seguridad que ha tenido tanto éxito en parroquias como Catia, como Antímano, como La Vega, donde está desplegado, y en otros estados donde ya ha comenzado a desplegarse. Por eso yo he conversado con la rectora de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Miranda tiene un déficit que hay que superar en los próximos 4 años de 5.000 policías. Bueno, yo no los voy a formar en cualquier academia. Vamos a formarlos en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad para tener no solo más policías, sino mejores policías. Miranda requiere una dotación de 2.000 patrullas, que ha sido una ausencia total de inversión en el equipamiento de la policía de Miranda. Por eso no la vemos, no es porque los policías no quieran estar en la calle, sino porque no tienen motos, no tienen patrullas, no tienen medios de comunicaciones, no han sido dotados por parte de la Gobernación del Estado. Tanto así que el Ministerio del Interior tuvo que hacer en la última entrega, y fue el Estado que más recibió dotación, porque prácticamente no tiene patrulla la policía del Estado Miranda. Esos son temas fundamentales, pero no solo es el tema policial, el tema de integración social, a lo que me refería anteriormente. Una política masiva de prevención y tratamiento del problema de la violencia en Miranda, que no solo es un problema de condiciones materiales, sino es un problema cultural y que tenemos que abordar de manera integral. ¿Y en cuánto tiempo se van a ver resultados con eso? Por ejemplo, la incorporación de policías, ¿de qué manera se va a realizar? ¿Va a ser una incorporación anual? ¿Se usted ya ha fijado plazos para esta incorporación? Sí, estamos estableciendo una incorporación de 1.000 policías cada año y medio, que es lo que requiere el proceso de formación dentro de la Universidad Experimental de la Seguridad. Allí se formarán tanto policías nacionales como policías del Estado Miranda y policías municipales, ¿no? También la dotación de patrullas, tenemos un ritmo de equipamiento o la meta de incorporar unas 300 patrullas anuales al sistema, a la prestación del sistema de servicio de policía, y reducir en los próximos 4 años, reducir a menos del promedio nacional el índice de homicidios en el Estado Miranda. Ya estamos Se trata de proteger la vida de los mirandinos. Estamos casi finalizando, pero me llama muchísimo la atención que ya usted no se va a enfrentar a Carlos Ocariz, que iba a ser en primer lugar su contrincante político, sino va a ser el ex candidato presidencial, Capriles Radonsky. Ustedes son de generaciones parecidas. Usted tiene 42 años, Capriles 40 años. Han visto la misma Venezuela en estos últimos años, ambos militan desde muy jóvenes en partidos políticos. ¿Qué los diferencia a ustedes en materia política? ¿Por qué tienen dos visiones tan distintas del país cuando ambos son contemporáneos en edad? Son dos generaciones iguales. Bueno, mira, lo del mismo tiempo en política no lo creo. Capriles apareció en la política cuando, de manera sorpresiva, apareció de primero en la lista por el estado Zulia, en el Partido Social Cristiano Copey, ¿no? No sé cómo, él dice que es un mirandino de pura cepa y la primera vez que tuvo un cargo público lo logró por el estado Zulia, ¿no? ¿Usted tiene más experiencia política? Yo estoy militando en la política revolucionaria desde los 13 años, ¿no? Y nos hemos formado en una cultura política para el servicio a la gente y para la transformación de nuestro país, porque fuimos parte de una generación que tuvo que sufrir la negación de sus derechos, ¿no? Luchar contra la privatización de la educación, contra la privatización de la salud, contra el desalojo a nuestras familias de las viviendas porque no podían pagar las cuotas balón o el crédito indexado. Es una generación del pueblo, de las clases medias populares. Y además, cuando salimos a luchar, fuimos objeto de la más feroz represión que ha tenido el país durante la década de los 90, más de 50 estudiantes asesinados. Él pertenece a una visión que aplaudió la aplicación del paquete neoliberal en Venezuela. Él pertenece a quienes aplaudieron la masacre del 27 de febrero contra un pueblo que no aguantaba más y que estalló, y que precisamente uno de los grandes logros de la revolución bolivariana y del presidente Chávez ha sido encauzar ese malestar social producto de la exclusión histórica de nuestro pueblo, convertirla en un proyecto político democrático para que no vuelva a ocurrir un 27 de febrero. De manera que, aun cuando pertenecemos a una misma generación, tenemos dos visiones
políticas totalmente distintas de cómo se debe unir a Venezuela y cómo se debe transformar a Venezuela. Rápidamente hay preguntas, casi todas por el mismo tema. Con la vivienda nos preguntan desde Miranda, Guarenas, ¿qué va a pasar con las personas que están organizadas, que tienen proyectos habitacionales y no tienen terrenos? ¿Qué va a pasar con la entrega de vivienda de Gran Misión? Brevemente, candidato, para terminar. Sí, vamos a trabajar, le he pedido el apoyo al ministro de Vivienda para canalizar ese conjunto de movimientos de pobladores, colectivos que han ubicado terrenos. Yo lo único que llamo es a no invadir. Las invasiones lo que hacen es complicar el problema. Vamos a organizarnos de manera planificada, a comprar los terrenos que haya que comprarlos o los que sean del Estado, a ponerlos a disposición y conseguir los recursos para iniciar el proyecto de construcción de viviendas dignas. Muchísimas gracias, candidato. Gracias. Quedan muchos temas pendientes. Esperamos Gracias. que venga en una próxima oportunidad. Conversamos con el candidato a la gobernación del Estado Miranda por el Partido Socialista Unido de Venezuela y las organizaciones del Polo Patriótico, Elías Agua, en la entrevista a Venevisión. Seguimos con más con ustedes. Adelante.